Hola, hola, bienvenidos a mi pequeño atelier. En este video voy a enseñar a tejer esta Virgencita María que es para mi pequeño pesebre. Los materiales que vamos a necesitar son lanas o hilos en los colores que vayamos a necesitar: rosado, color piel, color café para el cabello, una aguja de crochet, tijeras, contador de vueltas, marcador de puntos, relleno siliconado, una pinza para ayudarnos a rellenar, sobre todo las partes más pequeñas. En este caso voy a usar esta base de MDF circular para que se pueda sostener en pie. Voy a usar un hilo de costura para los ojos, los voy a bordar, aguja lanera, alfileres. En este caso también voy a usar silicona líquida para pegar las partes. Y empezamos con la primera vuelta. En el color del vestido voy a hacer un anillo mágico y voy a tejer 7 puntos bajos. Aquí voy a colocar mi marcador de punto para encontrar más fácilmente este primer punto. Y empiezo a tejer primer punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos en el anillo mágico. Vuelta número 1, 7 puntos en el anillo mágico, lo cierro muy bien. Voy a empezar a tejer la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 voy a tejer un aumento en cada punto bajo. 1, 2, vamos escogiendo la hebra, 3, 4 y así hasta completar la vuelta número 2 con 14 puntos bajos. Para la vuelta número 3, que voy a colocar mi marcador de punto y vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos, 1 y 2 y un aumento. Sigo tejiendo 1, 2 y un aumento. Esto por 6 veces hasta completar la vuelta número 3. Y terminamos con 21 puntos bajos. En la vuelta número 4 voy a tejer por la hebra trasera. No como comúnmente tejemos, que usamos las dos hebras, sino voy a usar la hebra trasera para cambiar la dirección del tejido. Y voy a tejer 21 puntos bajos por hebra trasera. Aquí voy a colocar mi marcador y sigo tejiendo por la hebra trasera 21 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta completar la vuelta número 4. Aquí terminé mi vuelta número 4 con 21 puntos bajos por hebra trasera. Aquí podemos ir midiendo la base que nos quede, pero la voy a pegar más adelante. Ya nos quedó bien. Entonces, de la vuelta número 5 a la vuelta número 10 voy a tejer un total de 21 puntos bajos, punto sobre punto. Aquí voy a colocar mi marcador al inicio de la vuelta. Empiezo a tejer 21 puntos, 2, 3, así hasta completar las 10 vueltas. Aquí ya tejí hasta la vuelta número 10 21 puntos bajos y es el momento en que voy a pegar mi base de madera. Le aplico un poco de silicona
Esta es silicona fría. Coloco bien en la base y con mucho cuidado voy a insertarla dentro del cuerpo. Con mucho cuidado de que no vaya a quedar silicona en el tejido, solo en la base donde va a ir pegado. Y lo presiono muy bien por unos segundos para que quede bien pegada para poder seguir tejiendo. Aquí la voy presionando por unos segundos mientras pega. En la vuelta número 11 voy a tejer la secuencia de 5 puntos bajos. Coloco el primero, marcador, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Tejemos esta secuencia por 3 veces. Terminamos la vuelta número 11 con un total de 18 puntos bajos. En esa vuelta 12 vamos a tejer punto sobre punto 18 puntos bajos. 2, 3, 4 y así hasta completar la vuelta. En la vuelta número 13 voy a tejer la secuencia de 4 puntos bajos. 1, pongo mi marcador, 2, 3, 4 y una disminución. Y esto lo repetimos 2 veces más. Completamos la vuelta 13 con un total de 15 puntos bajos. Para la vuelta 14 vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos. 1, coloco mi marcador, 2 y 3 y una disminución. Esto lo vamos a repetir 2 veces más. Terminamos la vuelta número 14 con 12 puntos bajos. En ese momento voy a rellenar, voy a agregar un poco de relleno, voy a ayudar de la pinza para que sea mucho más fácil, ya que es una figura pequeña, y vamos repartiendo el relleno para que quede muy bien. Aquí me va a ayudar con los dedos y así me quede bien prolijo. Seguimos tejiendo. En la vuelta número 15 vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos. 1, pongo el marcador, 2 y una disminución. Esto 2 veces más. Termino la vuelta número 15 con un total de 9 puntos bajos. Esta es la última vuelta donde voy a tejer con el color del vestido y voy a tejer la secuencia de punto sobre punto 9 puntos bajos. 2, 3 y así hasta completar. Para comenzar la vuelta número 17 voy a hacer el cambio a color piel. Y voy a empezar a tejer por la hebra trasera punto sobre punto 9 puntos bajos. 2, 3 y así hasta completar toda la vuelta. En la vuelta número 18, una vuelta de aumentos, vamos a tejer un aumento en cada punto. Y lo voy a hacer por la hebra frontal, un aumento en cada punto.
4 y así hasta completar la vuelta con 18 puntos bajos. Para la vuelta 19 voy a tejer la secuencia de 5 puntos bajos. 1, coloco mi marcador, 2, 3, 4 y 5 y un aumento. Eso lo tejo 2 veces más, así hasta completar la vuelta. Termino la vuelta 19 con 21 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 20 a la vuelta número 23 voy a tejer punto sobre punto 21 puntos bajos. Aquí ya tejí mi vuelta número 23 con 21 puntos bajos y voy a empezar a tejer las disminuciones. Y para la vuelta número 24 voy a tejer la secuencia de 5 puntos bajos. 1, coloco aquí mi marcador, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Tejo esta secuencia hasta el final 2 veces más. En la vuelta número 25 voy a tejer la secuencia de un punto bajo, coloco mi marcador y una disminución. Esto lo vamos a tejer 5 veces más para un total de 12 puntos bajos. Una disminución. Sigo tejiendo un punto y una disminución. Y así hasta el final de la vuelta. Aquí ya podemos terminar de rellenar. Me voy a ayudar con la pinza y voy a colocar un poco de relleno hacia la parte del cuello para que me quede más firme. Recuerden que colocamos el relleno suficiente para que dé la forma, pero sin que este nos quede muy duro, que nos quede un amigurumi suave y agradable al tacto. Entonces yo me voy ayudando con los dedos y con la pinza para darle la forma a la cabeza. Es muy importante acomodar bien el relleno para que no nos quede deforme la figura. Seguimos con la última vuelta y vamos a tejer 6 disminuciones para ya cerrar la cabeza de la virgencita. Segunda disminución y seguimos tejiendo disminuciones hasta el final de la vuelta número 27 y quedamos con un total de 6 puntos bajos. Ya terminé, voy a cortar, voy a dejar una hebra larguita para poder cerrar. Si veo que necesito más relleno en ese momento, con la pinza me es muy fácil agregarlo, pero lo voy a hacer solo en el centro para que no me vaya a deformar la cabeza. Aquí le voy a agregar un poco más. Y como ya veo que es suficiente, le quito ese y termino de rellenar. Ahora en esa hebra que nos sobró voy a enhebrar una aguja lanera y voy a cerrar con un anillo mágico invertido. Y esto es tomando los bucles delanteros, las hebras delanteras, con la aguja pasamos por los 6 y aquí voy a apretar y él se cierra y escondo muy bien el hilo
aquí acomodo para que no me vaya a quedar fruncido y solo queda cortar la hebra restante. Ya quedamos por terminado el cuerpo de la virgencita. Así nos debe quedar. Ahora voy a tejer aquí un adorno en estas hebras frontales que nos quedaron en la base y voy a tomar un hilo a elección. Este es un color oro viejo y lo voy a agregar aquí. Voy a pasar una lazada. A mí no me gusta hacerle nudo corredizo al principio porque siento que me queda muy notorio. Entonces solo paso una lazada y empiezo a tejer puntos deslizados en cada hebra frontal que me quedó en la base. Con mucho cuidado vamos a tejer un punto deslizado en cada hebra frontal que me quedó. Y así seguimos tejiendo hasta completar toda la vuelta y nos quede ese adorno en la base de la Virgen. Aquí ya terminé de tejer y lo que voy a hacer es rematar. Voy a cortar, voy a dejar la hebra larga, saco la aguja y voy a enhebrar mi aguja lanera para poder hacer un punto deslizado en falso. Entonces voy a pasar por este primer punto deslizado que hice, paso por debajo de las dos hebras y me voy a devolver a este punto de donde sale la hebra que dejamos y paso la aguja hacia abajo. Aquí lo aprieto un poco para que me iguale las cadenas anteriores y así se disimule el inicio y el final. Y aquí me voy con la aguja un poquito más abajo para poder esconder ese hilo. Lo mismo hago con la hebra que dejé desde el principio. Enhebro la aguja y la voy a pasar por el mismo agujero donde saqué la primera hebra. Aquí lo voy a anudar para que me quede bien seguro y no se me vaya a soltar. Me hago doble nudo sin apretar tanto. Aquí solo corto la hebra y escondo lo que me quedó. Me ayudo con la aguja y escondo este pedacito de hebra de hilo que me quedó. Y así queda muy prolijo el adorno de la base tejido en punto deslizado. Ahora voy a comenzar a tejer el manto. Lo voy a tejer con una aguja un poco más grande y con el color del manto, en este caso es un rosa pálido. Voy a empezar a tejer 32 cadenas. Aquí hago un nudo deslizado y voy a tejer 32 cadenas. Desde el ganchillo voy a contar 3 cadenetas y voy a tejer un punto alto. Y sigo tejiendo por todas las cadenetas puntos altos. Tercer punto alto. Cuarto punto alto. Y así hasta terminar, hasta el final de las cadenetas. Aquí ya tejí mis 30 puntos altos. Ahora para la segunda ronda voy a subir con 2 cadenetas, giro mi tejido y empiezo a tejer 30
puntos altos, punto sobre punto. Aquí estoy tejiendo en plano. No voy a tejer en espiral sino en plano. Entonces tejemos punto sobre punto, 30 puntos altos así hasta el final. Aquí ya tejí la segunda ronda con 30 puntos altos. Voy a subir con 2 cadenetas, giro mi tejido y voy a tejer la secuencia de 11 puntos altos. 2, 3 y así hasta tener 11 puntos altos. 4, 5, aquí ya tengo mis 11 puntos altos y voy a seguir tejiendo la secuencia de disminución de punto alto. Tomo una lazada, paso por el punto, tomo lazada, vuelvo a pasar por el punto y cierro esas lazadas que acabo de tejer y vuelvo y cierro. Esa es una disminución de punto alto. Voy a tejer 4 disminución de punto alto. Segunda disminución, cierro y vuelvo y cierro. Tercera disminución de punto alto, cierro lazadas y vuelvo y cierro. Y la cuarta disminución, 2, cierro y vuelvo y cierro. Termino tejiendo esta ronda con 11 puntos bajos. 1, 2, así hasta el final de esta ronda. Aquí ya tejí la vuelta número 3 y esta es la forma que me va dando. Vuelvo a subir con 2 cadenas, giro el tejido y en la vuelta número 4 voy a tejer la secuencia de 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta tener 9 puntos bajos. Y tejo 4 disminuciones de puntos altos. 1, 2, 3 y cuarta disminución de punto alto. Y termino esta ronda tejiendo 9 puntos altos hasta el final de esta ronda. Aquí ya terminé en esta ronda número 4. Voy a subir con 2 cadenas, giro mi tejido y voy a tejer la última, la número 5, con la secuencia de 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 4 disminuciones de puntos altos. 1, 2, 3, y cuarta disminución. Terminamos tejiendo esa ronda 7 puntos altos más hasta terminar esa vuelta, la última ronda del manto de esa pequeña virgencita. Aquí ya terminé de tejer la última vuelta, nos dio esta forma y lo que voy a hacer es rematar. Voy a dejar una hebra larga para poder coser el manto. Aquí voy a soltar la aguja, voy a hacer una cadena al aire, suelto la aguja y voy a enhebrar mi aguja lanera.
enhebro aquí la aguja lanera y lo que voy a hacer es que voy a coser esas dos partes del manto que van a ser la parte de atrás, las dos partes más cortitas donde queda como esa curva, y voy a coser, voy a hacer una costura sencilla uniendo y enfrentando puntos y voy a pasar por una hebra de cada lado y así con mucho cuidado voy a ir cosiendo una hebra de cada lado del manto. Voy a tomar las hebras frontales y voy cosiendo una a una para que me vaya cerrando la parte de atrás del manto de la Virgencita. Sigo cosiendo hasta el final. Cuando ya llego hasta estos dos últimos puntos, la aguja la paso hacia atrás y voy a rematar. Le hago un pequeño nudo para que no se vaya a soltar. Y voy a esconder ese hilo restante. Voy a pasar por aquí por unos puntos detrás con la aguja y con esto escondo esa hebra y corto el sobrante. Así me quedó el manto. Ahora se lo voy a medir a la Virgencita para saber si aún me falta. Si yo veo que me falta aquí en la parte de abajo, lo que hago es que le voy a tejer una vuelta. Entonces hago un nudo deslizado y voy a prender esta hebra. Voy a prender aquí en la parte de atrás, en la mitad del manto. La prendo y hago un punto. Y voy a empezar a tejer puntos bajos por todo el borde del manto para que este borde quede más prolijo. Sigo tejiendo por todo el borde un punto bajo en cada puntico que veamos, punto bajo, y cuando lleguemos aquí a la esquina yo lo que hago es que en ese mismo punto voy a tejer un aumento, 2 puntos, para poder seguir tejiendo en el otro lado y que no me quede recogido el manto. Ahora sigo tejiendo por la parte frontal del manto un punto en cada cadenita que está de la parte frontal del manto y así hasta darle toda la vuelta. Aquí ya terminé, es un manto mucho más prolijo con esta última vuelta que le hicimos. Ahora sí le mido otra vez y ya me doy cuenta que es lo suficiente de largo. Si creen que les hace falta pueden darle otra vuelta solo en la parte de abajo. Entonces aquí ya corto y voy a rematar haciendo o simulando un punto bajo. Voy a enhebrar mi aguja lanera y voy a pasar por las cadenitas que siguen, paso por debajo y vuelvo a ingresar por el centro de esa cadena. Así simulo como si hubiera tejido ahí un punto y no se nota el inicio y el final de esa vuelta. Aquí solo escondo la hebra que me sobró, ya remato y corto. Lo mismo voy a hacer con esta otra hebra que fue del inicio. Aquí ya el manto está terminado. Lo que voy a hacer ahora es que voy a tejerle un adorno. Puedo usar el mismo color que le puse aquí en la base y se lo voy a poner en el borde del manto para adornarlo. Aquí voy a hacer un punto deslizado y lo voy a prender
por la orilla de esa última carrera de puntos bajos que hicimos y voy a tejer puntos deslizados a través del manto. Es importante no apretar la puntada o usar una aguja un poco más grande para que no me vaya a apretar, porque esto me puede recoger el manto y puede que me quede mucho más corto. Entonces voy a seguir tejiendo en la orilla del manto puntos deslizados o punto enano a través del manto por toda la orilla hasta llegar al final, y con eso voy a decorarlo. Bueno, aquí yo terminé. Voy a hacer el último punto deslizado hasta aquí. Lo único que hago es cortar, dejar una hebra, suelto la aguja y voy a enhebrar aquí mi aguja lanera para poder esconder esa hebra. Voy a pasar por aquí por el mismo punto donde había tejido, paso y ahí me queda el punto, y lo que voy a hacer es pasar por aquí detrás para esconder ese sobrante. Aquí voy a empezar a tejer el cabello. Hago un punto deslizado con el color del cabello y voy a empezar a tejer 33 cadenas. Aquí voy a empezar a tejer punto medio alto a partir de la segunda cadena desde el ganchillo. Voy a tejer 32 puntos medio alto. Esta medida de estas cadenas depende de qué tan largo quieran hacerle ustedes el cabello a la Virgen. Eso ya es a gusto propio. Sigo tejiendo hasta el final 32 puntos medios altos. Aquí ya estoy tejiendo los últimos puntos. Y cuando termine solo corto, suelto la aguja y voy a hacer un nudito aquí para que no me quede abierta esa terminación, la punta del cabello. Como dije, ya el largo es a elección personal. Ahora, para colocar el cabello debo poner el manto para saber dónde va a ir ubicado. Aquí lo doblo a la mitad, le voy a poner un alfiler. Entonces, con el manto puesto de la Virgen, voy a ubicar el cabello aquí en toda la mitad y voy a ir colocándolo de tal forma que me vaya bordeando la cara y que quede un poco metido debajo del manto. Aquí le voy a poner otro alfiler para saber que va hasta ahí. Y de este otro lado hasta acá va, y le voy a colocar un alfiler. Así ya ubiqué el cabello en el marco de la cara. Ya puedo quitarle el manto, y lo que voy a hacer es con el mismo color voy a enhebrar una aguja y voy a pasar desde la parte de atrás hasta acá adelante, y así marcamos la línea central del cabello. Que aprieto. Si quiero le puedo dar otra puntada, pero yo aquí me voy para la parte de atrás donde había entrado por primera vez y voy a asegurar con un nudo doble. Ya nudo, corto el sobrante y escondo la hebra. Me va a ayudar con la aguja. Es importante esconder estas hebras para que después no nos sobresalga por el manto. Y así quedó. Ahora voy a retirar el alfiler porque le voy a aplicar un poco de silicona. Y con mucho cuidado le voy a aplicar esta silicona líquida. Voy a aplicar aquí debajo un poco. Voy marcando hasta donde debo aplicar la silicona
y se la pego donde lo tenía marcado antes con el alfiler. Vuelvo y coloco el alfiler para que no se nos vaya a mover mientras seca la silicona. Lo mismo voy a hacer con el siguiente lado. Retiro el alfiler, marco hasta donde quiero que vaya mi silicona, que voy a agregar un poco. No me voy a sobrepasar con silicona, solo muy poco. Y vuelvo y lo pego. Y le voy a colocar otra vez el alfiler para que no se me vaya a mover del sitio. Con estas partecitas del final le voy a hacer un pequeño bucle. Ubico el bucle y le voy a poner un puntito de la silicona fría aquí para que quede pegado. Ubico el bucle y para que quede en su sitio, mientras se seca le voy a poner un alfiler. Pongo el alfiler, con mucho cuidado en no pincharnos. Lo mismo del otro lado, le hago el bucle, pongo el puntito de silicona, vuelvo a ubicar el bucle con mucho cuidado, que no se nos vaya a regar esa silicona líquida. Y aseguro con el alfiler mientras seca, unos 5 minutos mientras seca. Y así nos debe quedar. Linda, ¿no? Aquí ya está seca, retiro los alfileres y voy a ubicar los ojos. Siempre me voy a ayudar con alfileres donde quiero que vayan los ojos bordados. O si se los quiero colocar con una perla, eso ya es a gusto personal. Yo se los voy a bordar y aquí voy a colocar 2 alfileres en cada ojo, del inicio hasta el final, de donde quiero que vayan mis ojitos bordados. Que queden los ojitos como cerrados. Entonces inicio con el hilo de bordar y paso la aguja desde atrás hasta el primer alfiler. Aquí lo que voy a hacer es, voy a pasar por este segundo alfiler en diagonal hacia abajo, quito este para que no me estorbe, en diagonal hacia abajo un punto. Ahí paso y cierro. Aquí ya me queda el párpado de la Virgen y voy a coser un puntito hacia abajo para simular las pestañas. Coso y me devuelvo hacia el párpado. Le puedo tejer de 2 a 3 pestañas. Eso ya es a gusto personal. Yo aquí solo le voy a hacer 2 porque no me da tanto el espacio. Cuando ya teja la segunda voy a pasar a este alfiler de este lado del inicio del párpado y voy a repetir el proceso. Acomodo bien el hilo y paso la aguja por el segundo alfiler en diagonal un punto hacia abajo. Y aquí me queda bordado el párpado. Quito los alfileres y le voy a coser la pestaña, un puntico hacia abajo, devuelvo hacia el párpado y le hago otra pestaña pequeña. Bueno, con cuidado que no se nos enrede el hilo. Este es hilo de bordar común y corriente en color café, café oscuro. Si yo quiero le puedo bordar las cejas. En este caso tengo suficiente espacio para bordarle las cejas. Entonces me voy a devolver acá. Y voy a coserle la primera ceja, se la voy a bordar. Paso a la siguiente y se las hago en diagonal. Me devuelvo y ya voy a rematar. Aquí me queda la carita de Nuestra Señora con los ojitos cerrados como si estuviera orando. Aquí amarro, voy a hacer un nudo doble, corto el sobrante. Ahora si quiero puedo bordar la nariz que quedaron con la aguja y el mismo color piel.
un punto abajo de los ojitos. Voy a darle unas 3 puntadas en el centro para simular la nariz. Voy acomodando muy bien ese hilo. Pueda que se abra un poquito el punto, pero lo podemos ir acomodando. 2 puntaditas y la tercera ya me voy para atrás. Otra vez con la aguja para rematar. Aquí hay que tener mucho cuidado de no apretar el hilo porque puede figurar la cara de la virgencita. Lo acomodo bien con la aguja, paso por debajo y así se acomodan todos y quedan iguales. Igual remato con un nudo doble. Aquí le voy a hacer el detalle de el cinto y ubico aquí en la mitad donde quiero que vaya. Voy a hacer un punto teniendo en cuenta la mitad del rostro para que nos quede ese nudito aquí en la mitad. Paso por un punto. Este es el mismo tono que estoy usando con el que tejí la base, y voy a dar unas puntadas por aquí detrás para que se mantenga y no se me vaya a bajar. Con mucho cuidado lo paso y le voy a dar aquí un puntito antes de llegar para que me quede así el cinto del vestido. Voy a hacer un nudo doble, aprieto un poco para que me le dé la cintura, y otra pasadita, y voy a esconder estas hebras para que no me vayan a quedar ni se me vayan a deshilachar. Paso más o menos por aquí hacia atrás, llevo la aguja, lo paso y así me queda fija la terminación del cinto. Ahora voy a pasar la otra hebra que me había quedado suelta por aquí al lado y voy a salir al mismo orificio por donde saqué la hebra anterior. Y lo que voy a hacer aquí es, sin apretar para que no me vaya a deformar, hago un nudo doble y así me van a quedar fijas las terminaciones del cinto. Corto el sobrante y voy a esconder esas hebras que me sobraron. Me ayudo con la aguja. Es importante esconder todas estas terminaciones para que después no sobresalgan por el manto, se vea muy prolijo. Y así me quedó. Ahora voy a ubicar el manto y lo que voy a hacer es que le voy a aplicar silicona por todo el borde del manto con mucho cuidado. Voy a usar silicona fría y con mucho cuidado aquí en el borde para no ir a manchar la virgen. Voy a colocar aquí en la punta todo este borde, voy a colocar 2 puntitos y aquí en la parte superior voy a colocar otro punto. Con mucho cuidado lo ubico, que quede 1 milímetro encima del cabello. Voy a colocar un alfiler para que quede fijo mientras la silicona seca. Y esta punta la voy a colocar aquí en la orilla del cuerpo con un alfiler. Y a mí me gusta que el manto quede así estirado para que mi virgencita quede con la cara en posición de oración, como mirando hacia abajo. Y la vamos acomodando. Aquí atrás le voy a colocar otro puntito de silicona. Con este puntito de silicona es suficiente. Es muy fuerte y no se me va a soltar el manto después. Es importante colocarle alfileres mientras seca para que no se nos vaya a mover del sitio. Y así quedó nuestra pequeña virgencita. Simplemente es esperar a que seque la silicona antes de quitar los alfileres. Aquí ya voy a darle un toque más dramático con sombras en color piel. Le voy a hacer aquí en los párpados, le voy a aplicar un poco y así le voy a dar un poco de profundidad al bordado, que sea un poco más realista.
Aquí en las cejas le puedo aplicar otro poquito de color piel y también un poco de color café. Con rubor lo voy a aplicar aquí en los cachetitos con mucho cuidado de no ir a manchar el tejido. Aquí un poquito en la nariz y aquí otro poquito en el cachete. Así le damos un poquito más de profundidad y de realismo a la figura. Y así quedó ya mi virgencita. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para seguir tejiendo a mi pequeño pesebre. La próxima figura que vamos a tejer es San José. Nos vemos.